Muy bien, mis muy amados hermanos, la palabra de nuestro Señor que hemos predicado en estos días pasados tenía que ver con lo que fue la Semana Santa. Y sin embargo, queríamos cambiar el tema, pero el Señor, creo que nos faltó una parte final para cerrar con broche de oro lo que el Señor nos mostró a través de estos días de las 7 palabras, del significado que el Señor dio en esa cruz. Hay muchas herejías que a través de los años se han ido cristianizando y otras malas enseñanzas que también y cosas que el mundo ha hecho un buen trabajo el enemigo al querer engañar al pueblo de Dios. Por ejemplo, una de las más grandes es de que el Señor Jesucristo no resucitó y que nunca murió. Es una herejía muy grande. Mucha gente está diciendo por diferentes medios como el internet y otros que el Señor Jesucristo era como un gurú que podía controlar el latido del corazón y que lo bajaron vivo. Y bueno, otros dicen que no, que escondió el cuerpo y hicieron la faramaya que resucitó cuando nunca fue cierto. Y hace poco en Discovery Channel, un canal muy visto a nivel mundial, dicen que encontraron la tumba de Jesús. Ya no es la tumba que tienen en Israel, sino otra. Y que ahí encontraron que Jesús había sido sepultado junto con su madre, con José, con María y con María Magdalena. Y si usted ve en Discovery Channel, dice la tumba de Jesús. Lo ponen como si fuera una verdad, y a la hora que usted ve el programa, pues pinta una serie de tal vez, puede ser, quién sabe. Es la manera que el enemigo siempre ha engañado al pueblo. Él es el rey de la mentira y el rey del engaño. Pero viendo este contexto y viendo todo lo que sucedió en estos días pasados, que todavía hay iglesias que dan carpetazo a la parte más importante del evangelio, la resurrección. Sin resurrección, en vano es nuestra fe. Entonces, para poder comprobar eso, el Señor en su palabra nos indica con manzanitas qué pasó. La pregunta a la cual podemos titular el sermón es: ¿quién movió la piedra? Jesús fue sepultado y pusieron una gran piedra donde fue sepultado. Y cuando dice una gran piedra, pues una piedra, no piense en una piedra del tamaño que usted pueda levantar. Estamos hablando de una piedra del tamaño de una habitación. ¿Quién quitó esa piedra? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué situación hay ahí que nos hace ver la verdad de la resurrección de Cristo? Entonces vamos a ver esa gran verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque bajo esa verdad está fundamentada nuestra fe. Si usted no entiende el gran milagro de la resurrección del Señor y lo que significa para su vida, en vano es la fe. Gracias a ese maravilloso evento, podemos pensar que hay vida eterna. Y hay una promesa que él hizo. Pues vamos a verla. Vamos a escudriñar la escritura. Y vamos a leer primero Juan 19, o San Juan en algunas Biblias. San Juan 19. El que trae Biblia, ábrala en San Juan 19. El que no trae Biblia, siéntese junto a un cristiano que traiga Biblia. O préstenle una. ¿Listos? San Juan 19. Vamos a leer del versículo 31 al 37. Y vamos a desmenuzar mucha palabra, pero vamos a leer de corridito.
De corridito lo vamos a leer. Amén. ¿Listos? Sí, amén. Dice la palabra del Señor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebrantaron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y al que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahí, en este pequeño fragmento del Evangelio de Juan, podemos ver la muerte del Señor. Cuando crucificaban los romanos a alguien, la costumbre era ponerlos en el camino para que toda la gente que entrara a la Jerusalén vieran que aquel que violaba la ley romana tenía consecuencias. Quiero que usted use un poco su imaginación. Quiero que usted trate de visualizar. Recuerden que Jerusalén tenía varias puertas. Y en una de esas puertas, la de mayor afluencia, pusieron en el camino, si usted recuerda cuando leímos la semana pasada en la crucifixión, habla de que el Señor fue al famoso monte de la calavera, que era uno que estaba saliendo por la puerta de la basura. Ahorita lo vamos a leer. Y ahí usted imagine al Señor crucificado y a los dos, uno en cada lado, de los dos ladrones que la Biblia nos enseña. Quiero que imagine el gran dolor del corazón de aquellos que le amaban ver ahí crucificado al Maestro. Es una escena muy fuerte. Si alguien ha visto una película muy famosa que se llama es de Mel Gibson, se me fue el nombre, ¿la qué? La Pasión de Cristo. Se queda corto lo que se ve ahí a lo que realmente sufrió el Maestro. El rostro estaba desfigurado completamente. Los golpes que le dieron y que latigaron su cuerpo tenía desgarrada la piel. O sea, quiero que visualice al Maestro saliendo sangre por todos lados, colgado ahí en un madero, en una cruz. Ahora la palabra nos enseña de 4 mujeres que estuvieron ahí y que sufrían con él. Quiero que vean, ahí mismo vamos a Juan 19:25 para que vea estas 4 mujeres que sufrían con Jesús. Un Jesús desfigurado, lastimado y lacerado. 19:25. ¿Ya están ahí? Dice la palabra del Señor. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María, la madre de Jesús, la hermana de la madre de Jesús, la madre de Cleofas y María Magdalena. Esas mujeres, si usted lee los evangelios, constantemente le servían al Señor y amaban al Señor como pocos los llegaron a amar. En ese momento ellas sufrían y pensaban lo mal que este suceso ponía fin a lo que el judío promedio pensaba. Se acabó. Nuestro Salvador murió.
no hay nada que hacer. El pueblo de Israel quería ver a un Mesías triunfador, pero ahora estaba muerto. Los discípulos que habían creído en él tenían en su corazón una grande decepción. Porque, ¿cómo van a matar al ungido de Dios? ¿Cómo si yo creí en sus milagros, creí en sus obras y ahora está ahí? Por eso quiero que visualicen que aquellos que creyeron la grande decepción que estaban viviendo y el gran dolor de esas mujeres, incluyendo su madre, porque aunque como judíos sentían decepción, les dolía a la parte humana de un ser que solo vino a dar amor y enseñanza a un pueblo que lo necesitaba. Fue admirado por gran rabino, por gran maestro. Lo veían como un profeta. Pero hoy estaba crucificado. En esa misma escena, por otro lugar, en otro espacio de tiempo, había un hombre, Judas, que viendo el gran error que cometió al entregar al maestro, está pasando la misma tiempo, la misma escena, va y regresa las monedas de plata, tratando de lavar su conciencia. Se las rechazan, las tira por el suelo y permite que las palabras de tristeza de su corazón, en lugar de llevarlo al arrepentimiento, lo lleva al suicidio. Lo lleva a cometer un acto por falta del verdadero valor y amor a Cristo. ¿Y dónde vemos eso? Vamos a Hechos, no pierda ahí, que vamos a volver. Vamos a Hechos 1:18. Ahí está adelantito. Hechos 1:18. Ahí especifica cómo murió Judas. Muchos dicen que murió colgado. Él se colgó, pero no lo mató la cuerda. Verso 1:18, ¿listos? Amén. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué dijo el enemigo? Este me lo llevo porque me lo llevo antes de que se arrepienta. Por si no se murió ahorcado, que truene la ramita para que de una vez se muera. Hermano, Jesús en la cruz, Judas se suicida y Pedro llorando amargamente. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro cuando negó 3 veces al maestro? 3 escenarios. 3 escenarios de dolor. ¿Por qué? Por falta de fe. Ahorita me agradó que pusiera la alabanza de creer. Porque esa alabanza habla precisamente de eso. ¿Cuál fue el problema de que toda esta situación se desata al ver al maestro crucificado? Que no entendían la fe. Que su creencia estaba limitada a lo que su mente les decía. Y no veían más allá de sus ojos. ¿Cuántos cristianos estamos así? ¿Qué pasó con los discípulos? Dice la palabra de Dios que todos huyeron. Todos se escondieron. Todos tuvieron miedo. No, si ya él que era el maestro, él que era el gran rabino, está crucificado, ahorita vienen por nosotros. Ahora nos van a matar a todos por seguir al que creíamos. Fíjese la falta de fe, que era el ungido de Dios. No podían entender la muerte del maestro.
¿Qué le gritaban en la cruz, recuerdan? El que salvó a tantos no se puede salvar a sí mismo. El que dijo que en 3 días destruía el templo y lo levantaba, no puede bajar de la cruz. El que se dice hijo de Dios. ¿Se acuerdan todo lo que injuriaban contra el maestro? Solo un discípulo permaneció ahí. Solo un discípulo tuvo la fe y la creencia de vivir lo que él había dicho. ¿Cuántos dudaron? Miles. Aún sus discípulos no estuvieron ahí, a excepción de uno, Juan, el más amado, el que sentía en su corazón un amor, no que Jesús le amara más, él amaba más a Jesús que el resto. Las mujeres sufrieron, Juan sufrió, pero seguía con la esperanza. Esa alabanza de creeré dice, ¿creeré? ¿Realmente lo crees? O sea, en las pruebas, en las tribulaciones, ahora pusieron puras alabanzas, te parece que el Señor les... Pues sí fue el Señor, como que parece. El Señor les guió. Porque todo lo que pusieron ahí es lo que estamos predicando hoy. ¿Dónde está realmente nuestra fe? El peligro más grande de una fe equivocada es que pongas tu fe en cosas, situaciones, objetos, personas que no sea Jesucristo. ¿Cuántas veces el maestro les habló de que tenía que morir? Y les saltaba por una oreja y les salía por la otra. Sí, amén. ¿Cuántas veces tú tienes que recibir la palabra para entender el plan de Dios? Un discípulo estuvo ahí para dar testimonio de que él había muerto. Juan 19:35. Hermanos, usted tiene que ser como Juan. Usted tiene que amar a Jesús como Juan lo amaba. Para ser testimonio de Jesús y que usted sea a sí mismo el reflejo de él. Juan 19:35 dice, Amén. y el que lo vio, que vio todo. Juan no se fue. Juan no se alejó huyendo cobardemente, porque entendía el amor del maestro. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. ¿Para qué Juan fue testimonio? ¿Para qué Juan nos aclara que dice verdad? Para que creas. ¿No dice ahí? Amén. Para que no dudes tú. Para que tu fe sea verdadera. Juan tuvo la oportunidad de mostrar por medio del Evangelio que Dios le dio la sabiduría de escribir. Todo lo que él vio, lo narró aquí. Con un solo propósito. Que los que no estuvimos ahí, tengamos fidelidad de qué pasó. ¿Somos o no somos hijos de Dios? Juan es el protagonista de una fe fuerte y de un amor verdadero. Él entendió cuál era el amor que Dios por medio de su Hijo le había dado y ahora él devolvía ese amor al estar ahí. Hermanos, todos los apóstoles murieron trágicamente, pagaron el precio. Juan no, porque tenía fe. Ahora no estoy diciendo con esto, para que no se me confundan, que Dios le promete una muerte tranquila. No, mi hermano. No. Pero Dios sí promete estar contigo hasta el fin. Amén, amén. Sí, amén. Y aún en los peores dolores, a otra alabanza que pusieron ahí.
¿Te está probando? ¿No decía la alabanza? Sí, amén. Aún ahí, ¿qué decía la alabanza? Resiste, yo estoy contigo. Sí, amén. ¿Y qué decía la alabanza? Estoy fortalecido. No digo que lo curó, ¿verdad que no? No digo que le sanó, que le quitó la angustia, ¿verdad que no? Pero se sintió fortalecido. Sí, amén, amén. Aleluya. Ese es el Jesús que se debe de predicar en las congregaciones. El que nunca te va a dejar. El que pone su mano y te tiene bien agarrado, pero nosotros nos soltamos. En aquellos tiempos, hermanos, Jesús estuvo en la cruz y murió. Nunca va usted a leer ahí que puso un manto de Turín. Nunca va usted a leer ahí que llegó la Verónica, no sé cómo se llama, y le puso el manto en la cara. Todas esas farsas que inventan para desviar el verdadero evangelio y creas en las cosas materiales y no en el Salvador. Santo. Los judíos sí sabían embalsamar. Y aquí nos narra un embalsamamiento de Jesús. Vamos a ahí mismo de Juan 19 al capítulo, versículo 39. 39. Todo esto va a ser para que usted vea algo extraordinario. Pero extraordinario. Gloria a Dios. Amén. Verso 39, ¿listos? Amén. Bueno, vamos a ver del 38, pues ya está ahí. ¿Verdad? Sí. Sí, amén. Ahí está. Dice el 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, ¿se dan cuenta cuántos habrá discípulos de Jesús secretamente? Santo. Aleluya. Y serán realmente discípulos. Ay, Señor. Él dijo: el que me niegue delante de mi Padre, yo lo negaré. Aleluya. Amén. Él creía ser discípulo. Era un admirador, tal vez. Pero el verdadero discípulo debería haber estado con el maestro. Sí, amén. Pero Dios es grande en misericordia, porque a esos que tenían miedo, Dios les va a quitar el miedo. Y les va a dar una fuerza que ninguno de nosotros hemos tenido, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el verso: pero secretamente por miedo de los judíos rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y otro que andaba a escondidas. También Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Sí. Al que dijeron: es necesario nacer de nuevo. Sí. Que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo, ponga atención, un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. ¿Cuántos son 100 libras? En kilos son como 50 kilos, más o menos, 40 y tantos. No era un frasquito. Dice que él llegó ya con el compuesto preparado, como 50, 40 kilos. ¿Cuánto es 40 kilos? Imagínense el tamaño del recipiente para que quepan 40 kilos. Si un recipiente, un galón de gasolina de 20 litros, ya es pesado, ahora agréguele 40 kilos. ¿Cuántos galones? 2 garrafones. Como un garrafón, no, más. 2. Más, esos son litros. Ay, no. ¿Sí están? Es un barril, hermano. Vea lo que dice la palabra del Señor. Él llegó, Nicodemo, con el compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Ojo con lo que dice ahí. Y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Márquenle ahí. ¿Dónde aprendieron a hacer eso? Eso que están leyendo ahí es como se momificaba a las momias de Egipto, a los faraones egipcios. ¿Cómo sabe, pastor, eso? Vamos a Génesis, marque ahí.
Y vamos a Génesis. Todo está en la Biblia, hermano. Todo está en la Biblia. Génesis 50. ¿Listos? 50. Muere el padre de José. ¿Quién era el padre de José? ¿No saben quién es el padre de José? Pues Jacob. El descendiente de Abraham, el que tuvo los 12 hijos que son las 12 tribus. ¿Ya se acordaron? Muere, no se acuerdan del Jacob, el de las 12 tribus de Israel. No me lo presento. Abraham, Sí, ya sé. Isaac, Esaú y Jacob. ¿Ya? ¿Ya saben quién es? Jacob engendró a José y a otros 11. ¿Ya? Bueno, 50. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Acaba de morir. Y mandó José sus siervos, ¿los qué? Médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, porque el nombre también de Jacob era Israel. ¿A quién mandó embalsamar? Y no mandó, ay, ve y tú y ponle un poquito de, y tú úntale. No, mandó traer ¿qué? Médicos, expertos en la materia para conservar el cuerpo. Ahora, ahí mismo, vayas al versículo 26. Ahora se muere José. ¿Listos? 50-26. ¿Listos? Amén. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. ¿Sabían que la tumba de José es tan grande como la de los faraones? Porque recuerden que José llegó a ser el segundo después de Faraón. Amén. A diferencia de Jacob, que él lo sepultó conforme a la creencia judía, pero lo embalsamó como habían aprendido de los egipcios. Ahora José lo embalsaman, pero como lo consideraban egipcio, no de nacimiento, sino porque lo adoptó el faraón como el gobernante, lo embalsaman y a él sí lo meten en un sarcófago tipo Egipto. De hecho, la tumba de José es un monumento. Ya usted investigue en internet, ya no lo voy a... Pero sí se da cuenta que el embalsamamiento entonces lo aprendieron desde Egipto, duraron 400 años ahí, hermano. Y lo fueron pasando de generación en generación hasta llegar a Jesús. Regresemos al capítulo 19 de Juan y volvemos a leer el verso 40. Necesito un rebozo. ¿Sí tiene un rebozo a la mano, hermana? Sí. Préstemelo. Quiero que entiendan qué pasó. Ah, rebozo, rebozo. O ese si quieren, nomás, pero véngase con él. La voy a envolver a usted. Vea lo que dice el verso 40. Vamos a leer despacito. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron. Fíjese bien, hermano. Ellos tenían varios lienzos. Según la tradición católica, dice que cubrieron el cuerpo del maestro así, no se mueva. Y ya. Ese es el famoso, Ajá. la famosa sábana que ellos dicen que existe. Pero no dice que lo cubrieron así, ¿verdad? ¿Qué dice que hicieron? Lo envolvieron. Que es envolverlo. Precisamente agarres aquí. Y de vueltita. También otro. Ahí está. Pero no era uno. Dice que eran muchos lienzos. ¿Sí entendió eso? Lo envolvieron como han visto las momias egipcias. ¿Alguien ha visto alguna vez, aunque sea por internet, cómo tenían las momias egipcias? Envueltas en varios lienzos. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ahí dice en el verso 40, y en el lugar donde había sido crucificado, perdón, ese me movió. En el verso, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. ¿Qué le ponían en esos lienzos?
especies aromáticas, según era la costumbre, y sepultaban a los judíos. ¿Qué fue lo que trajo Nicodemo? El compuesto de mirra y especies, todas las cosas necesarias para conservar el cuerpo. Eso era como una gelatina, como una grenetina que se le ponía el envoltorio, luego otra vez y otra vez hasta que quedaba completamente envuelto y lo único que dejaban era el rostro de fuera. Y ahí se ponía el sudario. Hermano, esa cosa que le pusieron a Jesús se seca y empieza a formar algo compacto, como un capullo. Se va secando, y se pone duro. Por eso usted ve las momias de Egipto tan conservadas, pero no ve que les quitan los lienzos, ¿verdad? Porque están adheridos a la piel. Quiero que entienda esto porque esto va a ser maravilloso para que usted entienda que Jesús se murió. Vamos a regresar unos versículos atrás. Ahí mismo en el 19, verso 34. Por eso Juan da testimonio de lo que vio. Ya ve que el 35, él dice que da testimonio. ¿Qué vio Juan? 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó Sangre y agua. Si Jesús hubiera estado vivo, brota solo sangre. Pero ya estaba muerto, lo dice ahí. Cuando traspasan su costado tocando el corazón del Señor, el corazón de Jesús, según los grandes científicos que han investigado todos los hechos, explotó. ¿Por qué? Porque ya no había nada que bombear. Él no moría, pero seguía trabajando en su corazón. Pero toda la sangre y los líquidos se estaban perdiendo conforme más pasaba el tiempo, tanto en la cruz como con los latigazos y los golpes. Jesús literalmente se desangró. Y esa palabra que dice que cuando atravesó el costado, tocando el corazón, brotó agua y sangre, es porque ya estaba muerto. Cuando uno muere, inmediatamente se separa la sangre del agua. Queda como una cosa rojiza, que son los glóbulos, y el suero, que es lo que menciona ahí, como agua. Jesús estaba muerto. Por eso esa teoría falsa de que Jesús era un gurú y que detuvo el ritmo de su corazón, hermano, cuando le metieron la lanza hubiera acabado con su vida. Pero, ¿cómo ahí Juan en el 35 dice, yo doy testimonio de lo que vi? ¿Qué fue lo que vio? El agua y la sangre brotando, sabiendo que estaba muerto. Pero si aún ahí hubiera estado vivo, cuando pusieron las especies del verso 40 y lo cubrieron con los lienzos, la presión de eso al secarse lo hubiera matado, porque no hubiera podido respirar. ¿Está entendiendo eso? Con la Biblia podemos demostrar que Jesús murió. Y qué bueno. ¿Cómo que qué bueno que murió? Sí. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Qué bueno que murió. ¡Qué triste! Porque es por nuestra causa. Eso es lo triste. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero cristiano, debe de darle gloria al Señor por su muerte. En lugar de celebrar la vida del nacimiento, celebramos su muerte, porque viene después lo más importante que vamos a ver ahorita, la resurrección. Entonces aquí estamos viendo que el Señor murió. No hay manera de que el Señor no muriese. Vamos ahora a leer algo que nos va a dejar con el ojo cuadrado.
Vamos a Mateo 27. Y no deje de moverse Juan, porque vamos a ver. Mateo 27. Por si alguien dice, es que fueron y secuestraron el cuerpo. 27, 57. Vamos a leer. ¿Listos? Solo para confirmar lo que hemos ido leyendo y luego viene una explicación muy interesante. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Ve de dónde se equivocaron por no leer los otros evangelios. Pero aún ahí dice, lo envolvió. No dice que se la pusieron encima. Y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. ¿Quién estaba ahí? María Magdalena, la otra María, sentada delante del sepulcro. Ustedes saben que ella, la madre de Jesús, nunca iba a dejar a su hijo. Hasta el final fue, hasta que lo vio encerrado ahí en la tumba. Como lo hacemos hoy en día, cuando muere un amado hijo. Pero vean lo que dice el verso 62. Para todos esos que dicen que el cuerpo se lo robaron. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Fíjense las palabras de los fariseos. Aquel engañador. ¿Vio cómo juzgaban a Cristo? Ahora, ¿por qué tenían la certeza de decir aquel engañador? Porque aquel que se dijo Mesías se murió. Y si hubiera sido el Mesías, no se muere. Por eso le dicen con aquella llenura de orgullo, aquel engañador. Qué triste cuando la gente ve a Jesús sin ver quién es verdaderamente Jesús. Hoy en día vemos muchos que pensamos que Jesús es un engañador por no conocerlo. ¿Cuánta gente espera el milagro? Ya, no viene el milagro. Es mentira que existe. No, mi hermano, es mentira tu fe. Dios sabe a quién, cuándo, cómo y dónde. Y dice su palabra que al que Él quiere, no tiene obligación con ninguno de nosotros. Lo de Él es misericordia. Por eso es triste las campañas de sanidad. Ahora resulta que podemos poner agenda al Señor. No, hermano, no. Él tiene misericordia del que Él quiere. Amén. Y gloria al Señor, que a los que le buscamos, su misericordia es más grande. Sí, amén, amén. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Entonces dice, manda pues, fíjese bien, ¿cómo iban a abrir la tumba, hermano? Mande pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Qué era sellar la piedra? Ponían el sello del emperador y hay de aquel que lo rompiera. Como cuando clausuran una casa hoy en día los del gobierno. Ya hay que poner los sellos. Y si lo rompes, te metes en un problema. Igual ahí. Ponen los sellos. Y ponen la guardia afuera. ¿Para qué? Para evitar que se robaran el cuerpo. ¿Qué es una guardia en personas? Normalmente una guardia, por lo menos, eran 4 soldados. Pero había guardias hasta de 10 soldados. No dice cuántos pusieron, pero el mínimo eran 4. Soldados preparados, fuertes, capaces de guerrear con cualquiera que hubiera ido. ¿Sí me explico?
La palabra nos enseña entonces que siendo así, no pudieron robar el cuerpo de Jesús. Ahora, ¿quién movió la piedra? Mateo 28, ahí donde estábamos, adelantito, del 1 al 3. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Quién movió la piedra? Un ángel del Señor. ¿La movió para que saliera Cristo? No. Cristo ya había resucitado de los muertos. La movió para que pudieran verlo con sus propios ojos, que la tumba ya estaba vacía. Verso 3. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿La guardia seguía ahí, sí o no? Sí. Y se quedaron como muertos. Imagínense el impacto. Se desmayaron. No, que muy valientes. Hermanos, vean cómo la Biblia explica con lujo de detalles. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no a los guardias, a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. El Señor ya no estaba. El ángel quería que hubiera testimonio. Y manda a esas mujeres a hablar a los discípulos. El Señor resucitó. Se cumplió su palabra. Toda esa tristeza, amargura, dolor, desengaño, presión, esa decepción que ellos tenían de que había muerto el líder, el maestro, iba a cambiar. Y iba a transformar sus vidas para siempre. Eso es lo importante de la resurrección. Tiene que cambiar tu vida para siempre. Cuando tú lo crees, sin ver, aún es más grande la fe. El ángel quita la piedra para que vean. ¿Pero qué vieron? Vamos a Juan 20, 4-9. ¿Sí vamos llevando el hilo de todo esto? Hermanos, esto es algo hermoso. Usted tiene que vivirlo. Estas citas que estamos dando es para que usted tenga el panorama completo y su fe crezca y su fe se fortalezca. ¿Qué vieron? ¿Qué pasó ahí? Corren las mujeres. Bueno, vamos a leerlo. Porque de verdad es algo maravilloso. ¿Juan 20 qué? Juan 20. Vamos a leer desde el 1. ¿Listos? Amén. Nos quedamos en que el ángel les dice: vaya y avísenle a los discípulos. ¿Se acuerdan? Amén. Ahí nos quedamos. Viene la segunda parte del Evangelio de Juan. Es como una novela, ¿no? Está bonito. Está muy bonito esto. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. ¿Se acuerdan? Corrió. Ahí está. Y otro discípulo al que él amaba, Jesús, o sea, Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena, aunque escuchó al ángel, él se preocupó dónde quedó el cuerpo. ¿Sí se fijan? Aún que había oído al ángel, ella seguía preocupada por el maestro. Ese es amor, hermano. ¿Tú te preocupas así por Jesús? ¿Lo amas así? Al grado de que: ay, Señor, hoy no hablé contigo, perdóname.
Ay, Señor, hoy no leí la Biblia, perdóname. Ay, Señor, hoy pido perdón, me arrepiento de... Ay, ¿usted le dice eso al maestro? Todos los días. Vea, a María Magdalena el ángel le pudo haber dicho lo que le dijera. Ella quería saber dónde había quedado. ¿Dónde estaba el maestro? Siendo que fue la primera que se le apareció después. Pero veamos lo que pasa. Vean la escena que viene. ¿Qué vieron? ¿Qué pasó en ese sepulcro? Y salieron, verso 3. Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa. Estaba más jovencito Juan. Pues sí. No es como si corriera yo con... No, todos me ganan aquí, mejor ya ni les sigo. Corrían los dos juntos, pero otro llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Como que nomás le echó un ojito así y vio de lejos algo blanco, los lienzos. Pero no se atrevió a entrar. Porque aunque era más joven, pues... Él, Juan, fue el que no se fue de ahí, ¿se acuerdan? Él vio morir a su maestro. ¿Cómo cree que se sentía? A diferencia de Pedro. Pero me encanta que Pedro siempre es el más aventado, ¿no cree? ¿En qué versículo me quedé? ¿Eh? Es que se me movió la... Ah, ya. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Fíjese lo que sigue, el 7. Y el sudario que había puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Era una costumbre judía que enrollar el lienzo, lo que te ofrecían para lavarte manos y eso, y ponerlo en un lugar donde te habían invitado aparte, era de señal de que tú ibas a volver. Era señal de que te había dado, le dabas gracias y ibas a volver. Jesús estaba prometiendo con ese gesto que iba a volver. Pero vea bien, hermano, lo que dice el verso 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué vio? Vio el capullo, ¿se acuerdan? Vio el pedazo de lienzos que se habían hecho piedra vacío. Ahora, si los hubiera visto serruchados y abierto para sacar el cuerpo, no hubiera creído. Pero lo vio totalmente armado, pero sin el cuerpo adentro. Solo el huequito de la cara. Eso es lo que vio. Vio la momificación, pero sin la carne. Ellos vieron en ese momento que Cristo sí había resucitado. Y que era tan poderoso su resucitación, que fue tan poderoso su resurrección, perdón, se me fue la lengua por otro lado, la resurrección, que no existió duda alguna de ello. Porque la guardia cayó desmayada, nunca se fue. Porque la piedra la movió un ángel, porque María corrió, y cuando ellos llegaron y vieron lo que estaba ahí hecho piedra, se dieron cuenta que Jesús sí había resucitado, y que era tan grande el milagro, no porque se levantó solo de los muertos, sino porque salió sin que nada ni nadie le ayudara. Santo, aleluya. Sin modificar ese capullo. Hermanos, Jesús mostró por medio de estos testimonios el poder y la grandeza de su resurrección. Es el milagro más grande, hermanos. El milagro más grande de toda la existencia humana. El problema es que muchos han transgiversado la verdad por no leer la Escritura. Porque inventan teorías e inventan cosas cuando usted acaba de darse cuenta que todo está completamente en la palabra de Dios. No se necesita ser un sabio, sino escudriñar. Nacen las teorías falsas. Nacen los que dicen, no, es que sacaron el cuerpo y se lo llevaron.
con la guardia ahí presente, pero ¿sabía que esa mentira ya viene en la Biblia? Vamos a Mateo 28 nuevamente. Para que vea cómo desde aquella época hasta hoy el rey del engaño sigue buscando que el pueblo de Dios viva en el engaño y no en la verdad de la palabra. Hay gente que luego cuestiona que si Jesús es Dios, todavía hoy en día. Dígame usted qué ser humano sale sin quitar una piedra. Dígame usted qué ser humano sale sin romper nada del capullo. Dígame cuál ser humano puede hacer eso, cuál ángel puede hacer eso. Solo Dios. Solo Él. Capítulo 28, verso 11. Vea la gran mentira que hasta hoy la predican algunas personas. Mientras ellas iban, aquí uno de los guardias ¿se acuerdan que cayeron desmayados? Pues se levantó uno y dijo, ah caray, voy a avisar, esto ya estuvo raro. Uno de los guardas fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. El guardia le dijo a los sumos sacerdotes, sí es verdad, el que estaba ahí era el Cristo, el que estaba ahí era el ungido. Vino un ángel, abrió la piedra y no hay nada. Él dio testimonio. ¿Y qué hicieron los sumos sacerdotes? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No, hombre. No, hombre. ¿Qué hicieron esos hombres que no querían la fe verdadera, pero que se sentían que sabían? Vean lo que hicieron. Hay muchos así. 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿se pusieron de acuerdo? Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día. Todavía siguen diciendo que se robaron el cuerpo, que no resucitó, que no es Dios. Pero fue desde esa época. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que esos soldados recibieron la lana y salieron huyendo, porque si el gobernador los agarraba, iban a morir. Por estar dormidos. Iban a morir, ¿no? Por estar dormidos, porque no pudieron evitarlo. No iba a creer el gobernador. Ay, sí, tú cómo no. Si ellos no eran de una fe del Señor. Por eso dice, nosotros los persuadiremos para que no les haga nada. ¿Usted cree que los soldados les creyeron? No. Corruptos, igual que ellos. Nos va a dar lana, pues échela, y con esto nos vamos. Y se corre una voz de falsedad que hasta hoy en día se predica. Hay mucha gente que se dice atea, o que hay religiones que hablan de que Jesús no resucitó en carne, fue en gases. ¿Es religión que dice eso? Porque no lee la Biblia. ¿No pidió de comer el maestro? Esa es otra cita que no viene ahí, pero cuando él resucitó llegó con los discípulos y ¿qué les dijo? Dadme de comer. Una persona que resucita en gases pues no puede comer, ¿o sí? El Señor, que yo creo, ahí mismo en el 28, vamos a leer el 5 y el 6. Que ya lo leímos, pero yo lo vuelvo a leer. ¿Listos? 28, donde estamos, Mateo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de nosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Esa es la verdad del Hijo de Dios. El que tú buscas entre los muertos está vivo. Ese Cristo crucificado no existe. El Cristo verdadero está sentado a la derecha del Padre, vivo. Ascendió al cielo con todo y todo. Él no se quedó.
Él fue a la derecha del Padre para ser nuestro intercesor, para ser nuestro abogado, para ser el único mediador entre nosotros y Dios, porque su muerte, su sangre derramada es la que nos limpia de pecado para poder ir a la gloria del Padre. Ese es el Cristo que se debe de predicar en las iglesias. Ese es el Cristo que tiene misericordia de nosotros porque Él vivió con nosotros. Él es el sumo sacerdote. Ya no hay más sacerdocios. Me refiero de alto nivel como el sumo sacerdote. Ya hay un solo sumo sacerdote, eterno y para siempre, Jesucristo. Ya no se necesitan más sacrificios. Él fue el último. Ya no se necesita que usted haga miles de cosas. Se necesita creer. Ese es el único requisito para que usted viva conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Todas las tumbas de los diferentes grandes personajes religiosos de la historia tienen huesos. Buda, Mahoma. Buda nunca fundó una religión. De hecho, la religión budista es atea. No creen en Dios. Creen en que tienen una resurrección tras otra. Perdón, no es resurrección. Un nuevo nacimiento, una encarnación nueva cada vez hasta llegar a una perfección. Eso creen ellos y creen que puede ser un gusano, un cucaracha o X o Y, por no decir más cosas. Los musulmanes creen en un profeta que se autonombró a sí mismo profeta. Pero nosotros tenemos un Cristo que mostró su certificado con sus milagros. ¿Qué le dijo a los que no le creían? Si no me crees a mí, creeré a las obras que estoy haciendo. ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién levantó un muerto después de 4 días? ¿Quién le dio vista a un ciego de nacimiento? ¿Quién levantó un paralítico de más de 40? ¿Quién? Nadie, solo Él. Sus cartas de presentación estaban a la vista, pero no las querían ver. Ahora queremos milagros. Ahora queremos, se dan tristes, avivamientos. Hermano, ¿cuál avivamiento? Usted debe de creer en el Señor. Su avivamiento es personal. Usted debe de vivir a Cristo. Y ese vivir a Cristo debe de contagiar a los que estén a su alrededor. Amén. Pero Él no vino a unir. Él vino a traer espada. Santo. Él vino a desunir, que los padres con los hijos, las hermanas, ¿se acuerdan? ¿Él por qué? Porque cuando uno cree y se transforma en esa nueva criatura, muchos te van a odiar. Muchos te van a dejar de hablar. Por eso hay divisiones. Porque ellos no quieren cambiar, no les conviene oír la palabra. Quieren buscar una verdad a medias que justifique el pecado de su corazón. No, ese no es el Cristo. Es este que acabamos de leer, que resucitó de los muertos y que cambió la vida para siempre. No es un Cristo que te promete todo lo que tú quieras. Es un Cristo que promete estar contigo todos los días. Verso 20 del capítulo 28 de Mateo. Bueno, vamos a leer la gran comisión de una vez. Desde el 18. 16, ¿no? ¿Mateo qué? Mateo 28. Ahí mismo. ¿No? Vamos a leer desde el 18. 16, ¿no? No, vamos a ver el 18. ¿Listos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, hermano, ponga mucha atención en este versículo. Toda potestad me es dada en el cielo. En la tierra. ¿Quién manda? Dios. Jesucristo. El Padre le dio toda potestad. Ya no hay otro. Él es el único que nos puede llevar a la gloria. ¿Qué es toda potestad? Toda autoridad está en el Hijo. Amén. Toda. Aleluya. Por tanto, ahí está su comisión. ¿Quiere trabajar? Éntrele. Ahí está. Y hacer discípulos a todas las naciones. Empiece por su casa, por sus vecinos
Ya luego quiera ir a China. Y sin dinero. Y sin dinero. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vea lo que dice el verso 20. Hermano, esta es la promesa de Jesús a su vida, después de resucitar. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Primero las guarda usted, si no, ¿cómo las va a predicar? Primero las cumple usted, si no, ¿cómo las va a enseñar? Pero Él le promete algo maravilloso. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar Jesús sin ti? Nunca. Él promete estar contigo todos los días. Por eso esa alabanza que pusieron ahí. Todo estaba conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta? No podemos nosotros pensar que Jesús es un ser a medias. Él todo lo hace con un propósito de bendición a tu vida. Él nunca se equivoca. Cerramos con Juan 11. Otra promesa de mi Señor. Juan 11, hermanos. ¿Usted quiere vivir eternamente? Amén. Bueno, pues tiene que hacerle caso a esto. Juan 11, 25. Amén. Cómo me encanta ese milagro. Yo lo he leído tantas veces. Pero esa cita es maravillosa. 25 y 26 de Juan. ¿Listos? Amén. Y le dijo Jesús: yo soy. Ese yo soy es que eres Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerto físicamente. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero la pregunta que Jesús te hace a ti hoy es: ¿crees esto? Déjeselo en su corazón. Todo lo que acabamos de hablar el día de hoy, Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, Él es el que murió porque se comprueba con los evangelios, Él es el que resucitó porque lo comprobamos con el evangelio, Él está sentado a la derecha del Padre, Él va a venir a juzgar a vivos y muertos, Él es el que te va a dar la promesa de estar contigo todos los días de tu vida. Y te está diciendo que Él es la resurrección y la vida, porque toda potestad le fue dada. Ese Jesús. ¿Crees eso? Amén. Amén. Si lo crees, tienes la vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el mensaje. Nosotros los cristianos no vivimos una falsa fe. Vivimos la única verdadera fe, Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie.